Buenas tardes, buenos días a los que están en las Américas y en general a todos los que nos ven desde el mundo entero. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que vamos a hablar es muy importante, pero antes de decir nada, quiero presentar a una persona que no hemos dicho a nadie que va a participar. Y no lo hemos dicho porque el régimen, cada vez que hay un evento relevante, el régimen corta la conexión de los activistas, incluso los detiene y les impide que su voz sea escuchada. En este caso es una persona muy respetada, una corresponsal de prensa, y es cubana y está en el fuego del periodismo que es la isla de Cuba. Camila Acosta, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer darte la bienvenida. Introduce tú el evento. Buenos días, Javier. Buenas tardes para los que nos sintonizan desde Europa. Yo soy Camila Costa y los saludo desde acá, desde La Habana. Primero agradecer a Javier y a Prisoners Defenders por invitarme a esta presentación del primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las cárceles cubanas. Esta es una investigación que expone una de las prácticas más oscuras del régimen cubano y se trata de la utilización de manos de obra esclava en sectores claves de la economía cubana, como es la producción de carbón vegetal y también en el emblemático, reconocidísimo internacionalmente, los tabacos cubanos, los puros cubanos. Son historias que muchos hemos escuchado durante décadas, pero gracias al trabajo de Prisoners Defenders que vamos a presentar en esta ocasión, vamos a escucharlas. Vamos a ver las cifras a raíz de esta investigación. Hoy escucharán estas cifras, pero yo creo que de lo más relevante que debemos resaltar es o son las historias que hay detrás de cada una de esas cifras. Personas que tienen cada una de ellas una historia desgarradora, no solo relatan abusos, condiciones infrahumanas, sino también secuelas físicas y psicológicas que les han quedado tras décadas de explotación laboral, de trabajo forzoso en las prisiones cubanas. De esta manera, bueno, yo los saludo a todos, les presento además a los panelistas que van a estar en esta ocasión. Por supuesto, va a estar Javier Larrondo presentando este informe. Igualmente nos acompañará Javier Nart, abogado, penalista, periodista, activista y ex eurodiputado. Nos acompañará igualmente Leopoldo López, activista y ex eurodiputado. Antonio López Isturiz, eurodiputado y presidente de la Delegación de Relaciones con México. Y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Melilla. Antes de pasar a estos panelistas, quisiera recordarles además para los periodistas que nos sigan que al final vamos a dar un espacio para las preguntas y respuestas, así que los invito por favor a que en el chat de Zoom deje primero su nombre, el medio que representa y la pregunta que al final vamos a estar leyendo para que se responda en este panel. Sin más, doy paso entonces a la presentación de un video del resumen que ha preparado Prisoners Defenders sobre los principales hallazgos de este estudio. En Cuba, más de 60.000 prisioneros son obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas y explotadoras, en una desconexión absoluta de la legislación internacional y cualquier derecho laboral. Las leyes en Cuba amparan de manera impúdica y explícita el trabajo forzoso de los reos y sancionados. Es esclavitud moderna. Detrás de los muros de las prisiones, un sistema organizado convierte el sufrimiento humano en negocio, exportando sus productos a Europa. Por primera vez en muchos años, Cuba enfrenta crecientes señalamientos internacionales por someter a personas privadas de libertad a formas contemporáneas de esclavitud para la producción de bienes destinados a la exportación. Los principales productos que trabajan los presos comunes sometidos a trabajo forzoso son la producción de carbón vegetal de Marabú, la caña de azúcar y el tabaco. En 2023, Cuba exportó 61,8 millones de dólares en carbón vegetal, producido bajo mano de obra esclava por decenas de miles de presos, lo que la convirtió en el noveno mayor exportador de carbón vegetal del mundo.
Los principales destinos de las exportaciones de carbón vegetal de Cuba fueron España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía, aunque este carbón está presente en todos los países europeos, sin excepción. Por cada saco de 15 kilogramos que un consumidor compra en España, los comercializadores en este país recibieron 21,6 dólares. El gobierno de Cuba recibió 7,88 dólares y el condenado sujeto a trabajo forzoso recibió menos de 10 milésimas de dólar. El trabajo esclavo también afecta al sector de producción cubana del tabaco y puros habanos, controlada por Tabacuba, en una fórmula mixta de civiles especializados y presidiarios sufriendo trabajo forzoso. En Cuba, algunas prisiones albergan fábricas intramuros de habanos de Tabacuba, cuya producción se destina a la exportación. En la prisión de Quibicán, 40 presos son sacados de sus celdas a las 6:30 de la mañana y devueltos a las 9 o 10 de la noche. Cobran 3.000 pesos cubanos, unos 7,32 dólares al mes, frente a los 40.000 de los civiles que trabajan en la misma prisión. El gobierno vende cada habano a 3,05 dólares a la Unión Europea. En Europa el consumidor paga unos 21 dólares por puro y el preso recibe apenas el 0,015%. El 85% queda en los comercializadores europeos y el 15% en el gobierno cubano. En al menos 7 prisiones auditadas en Cuba, miles de presos producen cigarros habanos destinados a la exportación internacional. Marcas icónicas como Coiba y Mareva se fabrican en condiciones de esclavitud dentro de cárceles como Boniato, Quibicán o el Combinado del Este. Los presos deben cumplir cuotas mínimas de 60 a 75 cigarros al día. Si no alcanzan el objetivo, no reciben salario ni beneficios penitenciarios. En total, estas 7 prisiones producen más de 11,6 millones de puros al año, lo que equivale al 7,5% de toda la producción nacional. Esto significa que gran parte de los habanos que se venden en Europa, Canadá, Japón o Reino Unido provienen directamente del trabajo forzoso en cárceles cubanas. La supuesta tradición artesanal de los puros habanos es, en realidad, un negocio global sostenido por esclavitud moderna. En Cuba, más de 60.000 personas viven hoy en esclavitud moderna, presos obligados a trabajar sin contrato, bajo amenazas, castigos y violencia. El 100% de los testimonios coincide. No hay elección, solo coacción. El 96% fue expuesto a riesgos extremos y el 81% vio su salud física y psicológica destrozada. Las mujeres sufren aún más. El 25% fue víctima de acoso sexual por funcionarios y una de ellas fue violada. No hablamos de casos aislados, sino de un sistema institucionalizado de explotación. Carbón, caña de azúcar, tabaco, productos que llegan a los mercados internacionales, mientras detrás de cada uno de ellos hay una historia de dolor y esclavitud, una realidad que el mundo no puede seguir ignorando. El agua que ustedes se toman, porque según me han dicho que ustedes toman el agua de donde las mismas vacas van a tomar el agua, así mismo, donde los líquidos de las arroceras. Cuando no hay agua tenemos que tomar agua de canal, porque imagínate. Nos decían los otros compañeros allí que esta agua es donde se bañan ustedes. Y tomamos de ahí abajo, hemos tomado agua de ahí en varias ocasiones. Esa agua ahorita la probé por allí, tiene tan mal olor, chico. Eso es fango, ¿no? Esta agua está sucia, está lleno de... Eso de meter las vasijas ahí como quiera, como aquí uno mete la vasija ahí y se sucia y más así. Nosotros vivimos y nos mantenemos aquí peor que los indios. Peor que los indios. Sí. Y entonces esto es antihumano aquí. Los mismos guardias, los jefes de nosotros, miren cómo nosotros vivimos aquí. Y aquí no nos dan condiciones para nada. Y si por ejemplo en el albergue donde estamos traemos una sábana para acá, enseguida están arriba de nosotros porque no podemos traer sábana para acá, porque no podemos traer un colchón para acá. ¿Tienen muestra del desayuno ahí que le dan? Pan solo por allá. ¿Un pan solo del desayuno? Sí, porque el agua azúcar no la cogemos para qué. Ese es el desayuno. Uno por persona. Esto es los días que le traen un pan. Y un poquito más, un poquito más. ¿Eso hierba? Hierba, ¿no? Estas son las cuestiones que se permiten aquí.
Esas son cuestiones que permiten. 253 pesos cobré yo ahora de una tonelada que entregué, 253, que vale 625 pesos y nos pagaron 253 pesos nada más. ¿Y qué le explican del resto? Nada, eso es lo que nosotros nosotros lo que cobramos. entregamos es, no entregamos carbón bueno, pero si se ponen a ver y yo le hago así ese saco de carbón, yo te desamarro de saco, entonces, ¿cómo ese carbón puede pasar a segunda? Eso no hay carbonilla ahí. Abre bien el saco, Mira, este carbón está especial. Abre bien. Cualquiera puede abrir. Mira, Todo está así. mira, ese carbón no puede ser de segunda. Y es un carbón de marabú. ¿No te dan ropa de trabajo aquí, compadre? Ahora, mira, Ahora. Y le dan. Sí, después de un año me dieron ropa. Después de un año, Y bota, ¿no le dan sí, ustedes? después de un año. Ahora fue que nos dieron. Al año fue que le dieron. Por cada tonelada. Entregamos una tonelada y 15 kilos y nos pagaron 215 pesos. ¿Y cuántas toneladas ustedes hacen? Uno cada uno. Uno cada uno. Estamos trabajando para el Pésima. Minin, nosotros Aquí. estamos trabajando para nosotros, para el Minin. Los 5 días de espacio, nosotros tenemos que entregar una tonelada de carbón, que son 700 kilos de primera. Ahora yo quisiera saber, que me digan a mí, ¿cuántas libras una tonelada? 2.174 libras. 2.174 libras. Oye. Y entonces dicen 620 y 630 pesos. Vaya, para que tú veas. Cuando vas a cobrar, no cobras eso mismo. No, Ya ahí no lo cobran, ya ahí te descuentan. el robo aquí por la parte de Provari, Eso ¿Qué es, ya. Nada más tienes lo que que ponerte a pensar custodia? quiénes son los que están allá. ¿oíste? ¿Qué es lo que custodian los pesos? Que el salario de nosotros aquí es pésimo porque es demasiado el robo que hay. A mí mismo ahora me pagaron 140 pesos por una tonelada, porque allá dijeron que el carbón se había mojado. Si aquí no le dan resguardo a nadie para nada. Si se moja el carbón, te lo pagan baratísimo. Para presentar este primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las prisiones cubanas, le damos la palabra a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Gracias, Camila. Bueno, pues ya hemos visto una breve introducción a lo que es el informe. El informe nace porque la Relatoría Especial contra la Esclavitud de Naciones Unidas tenía entre su propósito en 2024 estudiar a nivel mundial el trabajo forzoso en prisiones. En un diálogo con ellos, como tengo con todas las relatorías, en mayo, les pregunté en qué estaban interesados, qué estaban investigando, qué pudiera yo ser de utilidad y la organización Prisoners Defenders. Y me hablaron de esto y nos pusimos manos a la obra. Hicimos un primer informe. Este primer informe entrevistamos a 16, 17 personas que habían estado en trabajo forzoso y presentamos un informe de unas 10 páginas que fue adoptado por la relatoría, les gustó muchísimo y se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es público y está referenciado, pero es que ese fue el paso para darnos cuenta de que estábamos ante la punta del iceberg. Lo que estaba pasando en Cuba estaba pasando en todas las prisiones, en todos los sectores, y empezamos a descubrir que teníamos que hacer una metodología para que las que ahora han sido 160 entrevistas aproximadamente, con 160 damnificados, algunas de ellas, las que ellos se atreviesen, pudieran quedar reflejadas en declaraciones formales. Y así fue. Nosotros conseguimos, ya son 60, pero en el informe reflejamos 53. Y como tenemos la pretensión de actualizar ese informe, ya iremos actualizando, pero esas 53 declaraciones tabuladas de entre los 160 que participaron al final en todas estas meses y semanas, nos han dado una medida matemática, científica, de qué es lo que les pasa, de cómo se trata al colectivo de hombres, mujeres, afrocubanos, cómo se trata a los diferentes presos en diferentes condiciones, trabajos, cuáles son sus derechos laborales. Y bueno, nos hemos encontrado una situación terrible,
no tiene otro nombre que esclavitud. Esclavitud porque si no trabajan, los mandan a la prisión cerrada. Si no trabajan, no tienen llamadas con sus familiares. Si no trabajan, no pueden salir de pase a ver a su familia, aunque tengan derecho. Si no trabajan, se van a llevar celda de castigo, van a revocarles la condena de trabajo correccional. Este trabajo no corrige nada. Van a llevarles a prisión cerrada de nuevo y todo ello con todo el conglomerado de acuerdo del Estado operando para tener una masa de 60.000 trabajadores, gratuita. ¿Por qué son 60.000? Hemos hecho la cuenta con la propia información del régimen cubano con una horquilla de dos cuentas, la de las sanciones y los subsidios de pena. Todo esto da una horquilla que al final muestra unos datos de 65.000, en torno a 65.000 prisioneros, tanto dentro como fuera de prisión, sancionados penalmente, que están sufriendo trabajo forzoso. Pero es que además, con esas 160 entrevistas, hemos conseguido tasar el número de personas que hacen trabajo forzoso en 40 cárceles, y como tenemos una lista de 242, hemos distinguido entre máximo rigor y menor rigor, y campamentos de trabajo forzado y demás, y eso lo hemos extrapolado. La cifra que nos sale coincide con la del régimen cubano. 59.000. Por tanto, lo que hemos deducido es que en Cuba, efectivamente, hay 60.000 personas sometidas a trabajo forzoso constantemente. Esto es todos los años, esto es permanente. Y van cambiando, con lo cual estamos hablando de cientos de miles, si no millones de personas afectados en Cuba por el trabajo forzoso en cuanto han sido sancionados por cualquier causa. Bueno, y voy a enseñar unas pequeñas cifras que hemos preparado, pero todo esto está en el informe y además muy, muy detallado, extremadamente detallado. Lo primero son los sectores. El carbón de Marabú, el carbón vegetal cubano de Marabú y otros carbones, pero este es el más abundante. El corte de la caña de azúcar, otras producciones agrícolas diversas, el tabaco, la construcción, y esto es curioso, en la construcción hacen las mansiones de los generales, los presos, como pasaba con los nazis y los judíos, el gobierno cubano a los presos les hace construir sus mansiones, etcétera, etcétera. Factorías de todo tipo, materias primas, limpieza y el tema de las basuras, limpieza de las calles y trabajo en instituciones del Estado de índole muy diversa. A ver si... Bien. Ok, que no me funcionaba. Los testimonios que hemos encontrado se ven en el informe, pero también están todos en la hoja Excel de todas las declaraciones, porque ahí están. Son tremendos, ¿no? Me obligaron a cargar sacos de carbón, lo que me provocó lesiones en los hombros. Cuando protesté me negaron las visitas familiares durante un mes. Había que cortar en Marabú, encender un fuego para producir carbón vegetal y empaquetar 50 sacos de carbón al día. Si no se cumplía el objetivo diario a tiempo, había que trabajar más horas. Uno contrajo tuberculosis, como nos contaba. Otra persona se cortó la mano por falta de seguridad. Otro se cortó un pie, otro se rompió una pierna. Otro dice que nos pagan entre 34 y 62 céntimos de dólar por cada tonelada de carbón. Antes los presos estaban hablando de que les pagaron ciento y pico pesos. Estamos hablando de pesos cubanos. Un peso cubano no vale nada, tal que un dólar son 410 pesos cubanos. Y aquí doy un mensaje de advertencia. El régimen publica un cambio, el cambio oficial. Pero ese cambio oficial, como el régimen tiene prohibido cambiarle a la población, no le cambia dólares a la población, o sea, no le da dólares a la población por pesos. La población que tiene que ir a comer, tiene que comprar en tiendas que sí son en dólares por obligación y que pertenecen a Gaesa, que es el conglomerado militar que es dueño de todas las tiendas que hay en Cuba y las pone en dólares,
los cubanos que cobran en pesos cubanos tienen que cambiar en el mercado. ¿Cuál es el precio del cambio de mercado? Ese es la tasa oficial del peso cubano. 410 pesos cubanos son $1. Esto lo pueden ver porque hay un medio de comunicación, El Toque, muy respetado, que lleva una tasa diaria y está referenciado en el informe, está su enlace para que lo puedan ver. Bueno, pues les pagaban entre 34 y 62 céntimos de dólar por cada tonelada de carbón. Para producir carbón dormimos en los campos, sin cama, sin techo. Tenemos que construir nuestras propias chozas improvisadas y solo se nos permite dormir sobre fondos de paja, fardos de paja. Solo podemos beber agua sucia de un abrevadero, etcétera. Esto ya lo han visto. Vi a una reclusa que se había fracturado el pie y le dijeron que si iba al médico no podría salir de pase, de permiso. Y no tenía otra opción porque era madre de niños pequeños. Así que se tuvo que callar porque el director del campo le dijo, no digas nada, ni mu. Esta es la situación en la que ellos viven, ¿no? Y aquí es donde nosotros compramos el resultado de esta labor esclava. El valor es de 61,8 millones de dólares en 2023 por el carbón vegetal que se vende a España, que es el mayor comprador del mundo, que se vende a Portugal, a Grecia, a Italia, a Turquía. Evidentemente, la responsabilidad es compartida. Es compartida. No solamente somete a trabajo forzoso el negrero, vamos a llamarlo así, no, es que el comprador del producto tiene una responsabilidad directa, porque si no hay compra de producto, no hay trabajo forzoso. Si hay exigencia, no hay trabajo forzoso. Si hay auditoría, no hay trabajo forzoso. Pero toda esa responsabilidad invigilando no ha sido ejercida ni por España, ni por Portugal, ni por Grecia, ni por Italia, ni por Turquía, y desgraciadamente ha pasado desapercibida al mundo entero y es algo muy grave que tenemos que corregir. En el caso de las exportaciones de carbón a diferentes países, el precio por tonelada, como vemos, es de $500, 464 euros, al cambio de ese momento medio que era 1,08 oficial, fueron $500 por tonelada. Ya hemos dicho que ellos cobran 30, 40 céntimos de dólar por tonelada. Y sin embargo, nosotros la compramos a $500 por tonelada. Eso es lo que gana el régimen. Todo. El 99,96% de esto. Cuando vamos a comprar un saco de carbón vegetal de 15 kilogramos, el gobierno cubano tiene un margen de $7,50 brutos. Todo esto son márgenes brutos. El comercializador en España tiene un margen bruto de 13,56. Al productor cubano que tiene que producir el carbón de cero, de la naturaleza, convertirlo en carbón y ponerlo en saco para exportación ya en la prisión, no recibe nada. Menos de 10 milésimas de dólar. Milésimas. Esto es lo que da unos márgenes y es lo que genera lo que está pasando. Aquí hay un tema de capitalismo esclavista, ejercido por el gobierno de Cuba. Y además sobre 60.000 personas, como hemos comentado antes, que teníamos una horquilla de los datos obtenidos del régimen y de los datos calculados por nosotros en base a la estadística de todas las respuestas de las 160 personas que nos consiguieron decir en 40 prisiones cuántas personas trabajando forzosamente estaban, ¿no? Y estos son los resultados de esta aberración, de este pseudo o banda criminal, porque no se le puede llamar un gobierno a alguien que hace lo que está haciendo con su pueblo, el gobierno de Cuba, en donde todos reciben amenazas personales. El 73%, 75%, entre hombres y mujeres, reciben amenazas familiares. Violencia física, la mitad de ellos. Trabajan con enfermedades incompatibles, enfermedades brutales. Desde el dengue, tenemos una persona que está ahora mismo en los campos trabajando con dengue y su familia cree que va a morir porque está hecho un alfiler y está muy mal. Así que el 90% les mandan a trabajar con enfermedades incompatibles
Esas enfermedades son generadas también en prisión por la falta de comida y la situación tan terrible que hay en las prisiones. Al 80% le empeoró la salud al punto de dejarlos para toda la vida con taras. Ninguno de ellos tenían protección laboral. Ninguno de ellos fue entrenado o le dieron herramientas. El 97% y el 100% declaran que no recibieron herramientas, ni vestimenta, ni protección. Las horas de trabajo son abusivas. El 90-100% está trabajando por encima, muy, muy por encima de las 40 horas semanales. Es más, están trabajando 6 días y medio de media a la semana, todos los días de la semana, y están trabajando del orden de 9, 10, 11 horas diarias, todos los días. Están sometidos a los riesgos ambientales, las plagas. En el Marabú no les cuento cómo es eso. Están sin un contrato, no reciben salario, porque les dicen que les van a dar esos 3.000 pesos, se lo hemos contado en el vídeo, ¿verdad? No los reciben, porque al final esos 3.000 pesos desaparecen porque, no, pero es que te hemos dejado el machete para cortar el marabú y esos son no sé cuántos pesos y te hemos dado unas botas, esos son no sé cuántos, se les cobran lo que utilizan para trabajar. Es algo realmente repugnante, o sea, es algo muy triste de contar, ¿no? Las deducciones de salario son, como he dicho, arbitrarias. Nadie tiene evidencia de que les paguen porque no les dan ningún papel que deje evidencia de que eso es otra violación del derecho. Y además, si no quieren trabajar, tienen 1.000 mecanismos. Les cortan las llamadas a la familia, le cortan las visitas, le cortan las visitas conyugales, les pasan a peores condiciones en peores prisiones, les meten hasta en celdas de castigo, de todo. No tienen límite, porque los tienen en sus manos y los utilizan como esclavos. Así que este es el resultado de esas violaciones, en donde el 100% trabajó sin protección y sin derechos laborales, el 98% ni siquiera tuvo una consulta médica antes ni durante cuando tuvo problemas médicos. Trabajaron y todos trabajan en un riesgo tremendo a la intemperie. Bueno, todo esto que estamos viendo está en el informe con todo detalle, pero también esto es clave. Nosotros los europeos, noruegos, canadienses, todo el mundo, tenemos una responsabilidad y hay leyes que a todos nos obligan a no comercializar productos del trabajo esclavo. Una llamada de atención y una parada de las importaciones sería la única manera de detener esta forma de trabajo esclavo y haría que si Cuba rehace todo su sistema productivo, entonces sí podamos comprar. Pero desde luego, en estas condiciones, ¿quién quiere ser partícipe y cómplice de este trabajo esclavo a 60.000 seres humanos cada año, verdad? Estos son los márgenes en los puros. Un puro importado llega a 3,05 dólares en Europa. Se vende a 21. Ahí hay un margen fantástico, ¿verdad? Para los distribuidores. Esos son los que miran para otro lado. Pero, ¿y el gobierno cubano, que se está llevando el 15% de los beneficios y el resto se lo están llevando los importadores? ¿Qué le queda al productor de puros? 3 milésimas de dólar por cada puro cubano. 3 milésimas. Imagínense que les obligan a hacer 60 o 75 al día. Multiplican por 3 milésimas. ¿Cómo comen? ¿Qué dinero le dan a su familia para que salgan adelante, verdad? Bueno, estos son muchos países que compran los puros. Esta es la bandera de Cuba. En la Unión Europea todos. Pero es que también está Suiza. Es que también está el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Noruega. Hay muchos países. Desgraciadamente esto nos toca a todos y es una responsabilidad colectiva de los países, por lo menos los democráticos, ¿verdad? Así que los que trabajan haciendo puros, los civiles, tienen unos salarios de 30 a 40.000 pesos,
Trabajan desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, con un intermedio de media hora para comer un tentempié que les proporciona la prisión. Esos son los civiles. ¿Cuántos hay? 2. ¿Cuántos? Estoy hablando de la prisión de Quibicán, que tiene unas condiciones similares a las otras 7 prisiones. Esos 2 civiles son los que instruyen al resto y los que les reprimen y los que les vigilan. Esos 2 sí cobran bien, sí tienen un horario adecuado, cobran bien para Cuba. Evidentemente, aquí con $100 en cualquier país democrático no vives, pero en Cuba $100 les permite por lo menos comer, por lo menos. Bueno, pues los presos no. Los presos les dan eso, 3.000, de los 30.000 o 40.000, 3.000 pesos al mes. Esos son $7. Al cambio real que ha explicado. Tienen que trabajar de 6:30 a 10 de la noche. Tienen que producir un mínimo de 60 puros diarios en esta prisión, en otras de 70 y en otras de 80. 60 puros diarios porque si no, no les dan nada por el trabajo. Y además, las condiciones. O sea, allí la salubridad, todo el polvo de tabaco. O sea, estas personas salen además enfermos de ese trabajo. Porque son demasiadas horas. El cuerpo no se puede recuperar. Es algo demencial, demencial. Así que bueno, en estas prisiones, aquí no sale, no sé por qué, hay 7 prisiones que nosotros hemos tasado. El Combinado del Este, en la zona del Combinadito, ¿eh? En la prisión de Quibicán, en el Pre de Angola, en Cubasí, en Boniato, en Las Mangas, ¿eh? Yo creo que he mencionado todas, creo que no me dejo ninguna de las 7 que nosotros ya tenemos verificadas, pero es que ya estamos recibiendo muchísima información de otras y de otros campos de trabajo y de otras situaciones donde lo que puede estar pasando, yo no sé por qué no se ve el gráfico, no se ven los gráficos, las tablas estas no se ven nada bien, no sé qué pasa. Lo que está pasando es que estamos hablando de que en esas 7 prisiones la contabilización a esos objetivos por puro diario nos da que hacen más de 11 millones de puros al año, ¿vale? Eso es 3 veces y media lo que consume de puros cubanos Canadá. Eso es el 8%, 7% de la producción cubana, pero son solo 7 prisiones. Pero ya sabemos de decenas más, porque en todas las prisiones provinciales de máximo rigor ya nos han dicho que en todas ellas hay gente trabajando el tema de los puros. Así que es un tema de máxima urgencia. Estamos comprando puros cubanos cuyo share de esclavitud puede ser superior al 50%. Y todo esto lo exponemos para que haya reacciones, para que se le exija a Cuba tratar humanamente a los presos. Porque ya no se trata solo de los presos políticos que los revientan a torturas. Se trata de que a todos los presos los están tratando como... mm, no sé qué decir para no ofender, pero como refleja el informe. Así que yo, sin más, les dejo, les digo que les estamos enviando en este momento el informe completo a toda la prensa, a todos los diplomáticos, a todos los políticos, a Naciones Unidas, a todo el mundo, y que haya reacciones, señores, porque si no, no vamos a tener un mundo mejor. Si esto no nos hace reaccionar, vamos muy mal. Así que muchas gracias, Camila, y te paso la palabra. Gracias a ti, Javier. Antes de continuar, yo recordarle a los colegas de la prensa que nos están sintonizando que pueden dejar en el chat de Zoom sus preguntas, pues al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Yo le doy la palabra entonces a Javier Nart, abogado, penalista, periodista, activista y ex eurodiputado. Bienvenido, Javier. Adelante. Disculpa por los segundos que he perdido. Bien, nos encontramos en una situación que es el cierre del círculo del liberticidio en Cuba. Cuba es un régimen político y totalitario y económico también totalitario. ¿En qué sentido totalitario? Que toda la producción de Cuba está en manos de una institución militarizada, que es Gaesa, de la que no habla mucha gente, pero que es el eje central de la economía más importante de Cuba, fundamentalmente, entre otras,
el turismo. Y está en un grupo de empresas, es Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, es la que controla los rubros más importantes de la economía cubana en este momento, como es el turismo, y al frente de la cual están militares, generales y en alguna ocasión algún coronel que se lo merezca. Pero cuando tiempo atrás Javier Larrondo planteó un tema capital, como era el tema de las misiones médicas, presentadas por Cuba como un acto revolucionario y solidario, y simultáneamente algo que dejó atónito a mucha gente y entre otros también a mí, y es el hecho de la explotación laboral de los cubanos en el exterior, incluso de camareros de barco, de cocineros, de asistentes, todo lo que salía de Cuba como personal tenía necesariamente que pasar por una empresa cubana que era la que producía los contratos correspondientes y se quedaba con el 80-85% de lo que giraban o ganaban estos profesionales médicos o camareros en el exterior. Por lo tanto, estábamos ante la explotación externa, la explotación fuera de Cuba. Pero es que nos encontramos con la explotación dentro de Cuba. No ya solamente por el liberticidio que significa que el régimen cubano tiene la curiosa percepción de que todo lo que hay en Cuba es propio de ellos mismos y, en consecuencia, que los cubanos también pertenecen a los capitostes del régimen. Y pertenecen no solamente los que están en la calle, sino también los que están en la cárcel. Y los que están en la cárcel en un régimen de explotación con todas las amenazas y durísimas consecuencias que tienen en el caso de no cumplir con lo que en el régimen del Gulag soviético se llamaba la norma. La norma era que tenías que sacar tantos metros cúbicos de carbón o tenías que hacer tantos metros cúbicos de leña. Esto uno lo lee en Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn o de los informes que se produjeron de la situación en la Unión Soviética, confirmados después, cuando la Unión Soviética reventó como un inmenso grano de pus. Bueno, en Cuba nos encontramos exactamente con lo mismo, que es la explotación de los propios presos. Están la explotación en régimen de llamada libertad, los que están en la calle, pero ¿por qué no los que están en la cárcel? Y como en la cárcel están, significa una mano de obra disciplinada obligatoriamente y además gratuita. Y en consecuencia todo lo que hemos visto que se parece realmente correspondiente, yo diría, al Imperio Romano, ¿no? En el Imperio Romano, por lo menos, a los esclavos les daban agua limpia, y esto está en los libros de historia. Aquí beben en una charca y, en consecuencia, tienen lo que son las enfermedades consecuencias de aguas no limpias. Pero es que el que conozca elementalmente el régimen, yo diría, de climático de Cuba, de República Dominicana, de Haití, se dará cuenta de que es extremadísimamente duro trabajar en lo que es la corta de la caña de azúcar. Para eso, durante la parte de la dominación española en Cuba, estaban los esclavos negros, esclavos, porque no había voluntarios para ganar el dinero decentemente en un trabajo tan extremadamente duro, y en este caso tienen los presos que cumplen esa labor con coacciones, que significa pues el poder tener la capacidad de abrazar a tus familiares cuando están en régimen que les faculta eso, que es un régimen sencillamente de rehabilitación. Pero la rehabilitación en Cuba pasa por los pingües beneficios para esa élite obscena, que es lo que llamo la oligarquía, o la dictadura no del proletariado, es la dictadura del secretariado, que es el secretariado del Partido Comunista de Cuba. Eso no está en los libros de Lenin, pero está en la praxis incluso del propio Lenin y en todos los regímenes de todo el mundo que han tenido el sistema, vamos a llamarle soviético, pero yo le diría de marxismo-leninismo, y en este caso en Cuba, marxismo-leninismo, castrismo y también del martiano, del poeta Martí, que Dios me libre de pensar que él estaba por un régimen semejante cuando era un hombre de ideas profundamente de libertad. Podríamos llamar liberales, yo le llamo de libertad. En cualquier caso, la evidencia de lo que tenemos delante tiene una consecuencia, que no solamente es criminal el que produce ese sufrimiento, sino el que se beneficia de él.
Y tendremos que hacer y haremos una campaña de concienciación denunciando a las empresas españolas que, violando la ley española, la ley de la Unión Europea, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los criterios de Naciones Unidas e incluso la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, que son bien antiguos y que en este caso son de aplicación, están sencillamente por algo fundamental, y es qué hay de lo mío a efectos económicos, y cerramos los ojos respecto a lo que pasa en Cuba. Quien se fuma un puro tiene que saberse que en ese momento está fumándose también parte no ya de la dignidad, sino de la propia salud de miles de cubanos. Así que, además de presentar lo que hemos visto, vamos a hacer una campaña de concienciación respecto a las empresas que importan y que, si siguen importando, serán denunciadas como cómplices de algo tan obsceno como es el liberticidio, como es vivir sobre el sufrimiento ajeno. Decían algunos que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre, y yo digo que el comunismo, en este caso castrismo en Cuba, es lo mismo pero al revés. O sea, la explotación del hombre, en este caso del Partido Comunista y la nomenclatura cubana, sobre el hombre. Esto es el muy digno y, para mí, entrañable pueblo cubano. Concluyo. Aquello de que viva Cuba me sale del alma, porque la conozco y porque tengo directamente en mi experiencia haber contactado con tantos y tantos cubanos que me hablaron precisamente de lo que significa vivir no bajo la dictadura, sino bajo la humillación. Muchas gracias, Javier Nar. Mencionaba varios aspectos relevantes en su intervención. Entre ellos, debo resaltar el papel de GAESA. Es importante nombrar a esta organización que se llama así, pero es el acrónimo, es decir, GAESA, Grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, que se supone que tiene alrededor, bajo su dominio, alrededor del 80% de la economía cubana, el grupo poderoso, más poderoso de Cuba. Yo le doy la palabra entonces a Leopoldo López, activista y ex eurodiputado. Bienvenido, adelante. Javier, Arnau, ¿te acuerdas de mi libro? El libro. Sí, pero Javier, el micrófono. Y Leopoldo debe activar su micro. Creo que no, y ahora sí. Creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero que nada, un reconocimiento una vez más por la labor que hace Javier y su organización, todos ustedes. Es extraordinario realmente algo que debería ser conocido por todo el mundo, pero no solamente conocido, divulgado y exigido su conocimiento a nivel de las autoridades internacionales, y son ustedes con un trabajo netamente voluntario que nos están permitiendo el conocer esta tristísima realidad. Hemos hablado, tanto Javier como Javier Nat, hablaron del capitalismo. Yo creo que aquí no cabe la palabra capitalismo. Esto es un feudalismo terrible que está explotando a la esclavitud cubana. Y creo, voy a ser muy breve, pero a veces los ciudadanos nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros por una circunstancia así? Podemos hacer mucho, porque nosotros somos, al fin de cuentas, los que compramos los productos, los que le damos el beneficio a los regímenes, como el régimen cubano, comprándole los tabacos, o comprándole el azúcar, o comprándole los carbones. Tenemos que hacer una campaña porque ningún ciudadano que consuma un producto de esto tenga su conciencia limpia. No es claro que cuando uno se come un chocolate y sepa que el que recogió el cacao fue un niño, y eso lo sentimos mal y entonces dejamos de comprar ese chocolate, pues dejemos de comprar todos los productos que tengan el origen tan aberrante como el que hemos oído hoy, de la explotación de seres que, además de haberle quitado lo más precioso que tiene el ser humano, que es la libertad, encima los están esclavizando.
Yo los felicito una vez más y les deseo que continúen con esa labor. Y yo por mi parte me comprometo a divulgar todo lo posible y ciertamente, y lo digo muy seriamente, no puede haber un ser humano que consuma un producto cubano sin preguntarse de dónde viene esto, quién lo produjo, cuántas lágrimas, cuánto sudor y cuánta sangre hay detrás de ese producto. Ojalá que eso pare y que todos los cubanos puedan vivir en libertad, en tranquilidad y sobre todo en dignidad. Muchas gracias por tu trabajo, Javier. Gracias a usted también, Leopoldo López. Tenía el micro silenciado, disculpen. Le decía, gracias a usted también, Leopoldo. Le damos entonces la palabra al eurodiputado y presidente de la Delegación de Relaciones con México, Antonio López Istúriz. Bienvenido, Antonio. Bueno, parece que Antonio se ha salido. Estaba hasta hace un momento. Sí, debe haberse salido un momento con algún errorcito informático, lo que sea. Sí, Pasa a la siguiente pasos. persona si quieres. Pasamos al siguiente. Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Melilla. Bienvenido, Blas. Adelante. Buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a ser muy breve también. Yo creo que aquí la palabra fundamental, además, por supuesto, además de las importantes intervenciones de quienes me han precedido, creo que lo fundamental está en leer este informe, comprobar los datos de este informe, un informe exhaustivo, un informe preciso, un informe hecho con rigor por Prisoner Defender, comprobar estos datos para quedarnos absolutamente impresionados una vez más ante lo que es la práctica por parte de Cuba de la explotación a las personas en forma de esclavitud. Una vez más, y en otro ámbito, ya Prisoner Defender trabajó todo el tema de las misiones médicas que se pudo trasladar y que está en la Corte Penal Internacional, porque era una forma, y es una forma de esclavitud, y una de las formas de esclavitud también vienen contempladas en el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional en su artículo 7. Es una forma de crimen de lesa humanidad, bien, la esclavitud dentro del Estatuto de Roma. En este caso, como decía, se trata de un trabajo exhaustivo, preciso y con rigor, que hay que felicitar una vez más a Prisoner Defender y a quien lidera Prisoner Defender, que es Javier Larrondo, y además poner en valor que no es un trabajo fácil, porque es un trabajo en el contexto de un régimen cerrado, de un régimen represor, de un régimen tiránico, de una dictadura en el centro. En el marco de este régimen se ha hecho este trabajo, como se pudo hacer también el trabajo de las misiones. Una práctica oscura, como se ha dicho, el trabajo forzoso, esclavo, el trabajo forzoso entre los presos comunes. Yo, como decía brevemente, quiero decir también que es importante la responsabilidad invigilando por parte de los estados democráticos, fundamentalmente por parte de los estados que forman parte de la Unión Europea, muy especialmente por parte de los órganos y las instituciones que forman parte de la Unión Europea. Esto es un trabajo y esta es una práctica que vulnera, que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en nuestro marco del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. Cuba somete y reprime a su pueblo, lo sabemos, y no solo reprime y somete a su pueblo, contribuye también a hacerlo en otros países, convirtiéndolos en tiranías, como son el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela. Yo dije en alguna ocasión que el mayor exportador de crímenes de lesa humanidad es Cuba, es el régimen cubano, porque, y yo decía, Cuba es el vértice y en un lado está Nicaragua
y en el otro lado está Venezuela, por ejemplo, porque somete el crimen de lesa humanidad, que es la persecución generalizada y sistemática contra la población civil, desde los aparatos del poder, con detenciones arbitrarias, con torturas, con asesinatos, con actos inhumanos y degradantes, también con la esclavitud. Esto lo imparte y lo contribuye a hacerlo real en las dictaduras, por ejemplo, venezolana y la dictadura de Nicaragua, el régimen cubano, exportando sus prácticas de control social, exportando sus terribles técnicas de control, de represión, tanto a los aparatos de las fuerzas de seguridad como al ejército, dentro del ejército, etcétera. Es decir, que esto es lo que nos encontramos, un régimen en el que, además de privar de la libertad, somete a su pueblo y controla a su pueblo. Como yo decía, esta esclavitud, al igual que las misiones médicas, formaría parte de un crimen de lesa humanidad, con la diferencia de que en el caso de las misiones médicas se cometían en territorios de estados partes de la Corte Penal Internacional y por tanto pudimos someter este caso a la Corte y sin embargo esto es una explotación en régimen de esclavitud que se hace dentro del territorio de Cuba y en consecuencia excluido de la competencia de la Corte Penal Internacional, que como sabemos, las dictaduras huyen de ser estados partes de la Corte Penal Internacional porque huyen de ser sometidos a la justicia. Por tanto, lo que sí hay que hacer, como decía, es esperar una respuesta de la Unión Europea frente a estas importaciones de nuestros países y ser conscientes de que son mano de obra esclava. No podemos quedar impasibles, a cabo, frente a una violación más de los derechos humanos de la dictadura. Son seres humanos a los que se les priva de la libertad y los más mínimos derechos inherentes a la dignidad humana. Así que continuará Prisoner Defenders trabajando en beneficio y en favor de los derechos humanos, en favor de que algún día también se alcance la libertad y haya justicia en este país, en este país actualmente dictadura que es la de Cuba. Le agradecemos mucho, señor Imbroda. Le damos entonces la palabra a Antonio López Istúriz, eurodiputado y presidente de la Delegación de Relaciones con México. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Si es el caso, continúo. Primero, es un honor participar en este panel y sobre todo cuando he escuchado a compañeros míos como Javier Nart y Leopoldo López, y que para mí siempre en la defensa de los derechos humanos, en diversas cuestiones, pues, han sido ejemplares y lo siguen siendo, como podemos todos escuchar. Y por supuesto un saludo a Camila Costa, muchísimas gracias por esta mediación, y a Javier Arrondo por este informe, y que no voy a decir que abre los ojos, pero es el testimonio escrito por fin de lo que todo el mundo sospechaba. Enhorabuena por ello. Es necesario para presentarlo ante las instituciones europeas, pero oyendo algunas intervenciones y ya viendo algunas preguntas que he visto por ahí de periodistas, quiero hablar de la realidad que está sacudiendo en estos momentos a la Unión Europea, ¿no? Y mientras la izquierda grita y se rasga las vestiduras para conseguir la anulación del acuerdo de asociación con Israel por cuestiones de derechos humanos, sin embargo, calla ostentosamente y ha callado durante décadas frente a lo que ha sucedido en Cuba y lo que está sucediendo en Venezuela o en Nicaragua. Y quiero por eso, cuando hablan de Europa, y aquí todo el mundo habla mucho de Europa, quiero que sepan primero que Europa son la coalición de sus Estados miembros, que son los que siguen mandando, para que lo entiendan los oyentes. Y luego, pues estamos sufriendo una división, polarización ideológica que hace que sea muy complicado. Pongo dos pequeños asuntos, defender estas cuestiones, ¿no? Pongo dos pequeños asuntos, ¿no? Por ejemplo, a iniciativa de Javier Arrondo, y muy bien mencionado por Javier Nart,
eh, traemos, ¿no? la cuestión de las brigadas médicas al Parlamento Europeo y consigue, tras durísimas negociaciones, que la izquierda quería quitarlo de cualquier manera, conseguimos que por fin apareciese en el informe de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, ¿no? Ya por lo menos ahí ya hay una mención, ¿no? Pero evito a todos saber las negociaciones tan intensas, ¿no? Como si les fuese la vida en ello a la izquierda europea. Lo siento, no quiero ideologizar, aquí no estamos para eso, pero yo tengo que decir las realidades que nos enfrentamos en el Parlamento Europeo y en instituciones europeas, ¿no? Con un sector ideológico representativo de la sociedad europea que se niega sistemáticamente a reconocer estos hechos que hoy aquí se han relatado por escrito. Segundo, en la Comisión de Derechos Humanos consigo por fin que se hable de Cuba, situación casi histórica, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y hablan nuestra querida amiga Rosa María Payá, José Daniel Ferrer, y estaba previsto Félix Navarro, en fin. ¿Qué ha pasado? El régimen al cabo de semanas detiene a José Daniel Ferrer. A raíz de la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ¿creen ustedes que salvo algún tuit se haya hecho algo? No, porque hay el efecto de neutralización por parte de la izquierda europea. No quiero aquí, vamos a seguir con la acción, vamos a seguir denunciándolo. La semana pasada, ante la alta representante, la nueva liberal, por fin, Kaja Kallas, en una reunión que tuvimos a propósito de las cuestiones de Latinoamérica, bueno, yo le avancé la situación en Cuba, fui de los pocos eurodiputados que se lo mencionó y, en fin, y exigiendo la aplicación. Y hablamos del tema ya de la esclavitud moderna, se habló en aquella reunión con el tema de las brigadas médicas, ¿no? Pero esto también da el broche, ¿no? Diciendo 60.000 prisioneros cubanos que están trabajando día y noche, mujeres forzadas a trabajar, víctimas de acoso y violaciones, en fin, a ver si de una vez aquí somos conscientes de ello, ¿no? Sobre todo porque el panorama geopolítico mundial está despistando mucho a nuestras sociedades europeas. Y conviene ahora, por ahí lo acertado del momento de la presentación de este informe, actuar en las instituciones, ante las instituciones europeas. Y yo, aunque ya he visto alguna pregunta de periodistas, aquí no se puede prometer nada. Se va a intentar, se va a presentar. Concienciar es complicado. En el Servicio de Acción Exterior durante más de casi 20 y pico años ha estado en manos de altos representantes de origen de izquierda que han negado sistemáticamente lo que estamos hablando. Es difícil cambiar esto, aunque espero y deseo que se vaya cambiando un poco esa mentalidad, esa dirección, para mí equivocada, que estaba teniendo el Servicio de Acción Exterior en el pasado. Veamos ahora si alcanza lo que tiene que alcanzar, lo que representa esta Unión Europea. Objetividad, lucha por los derechos humanos y neutralidad. Yo, y me consta, mis compañeros del Partido Popular Europeo, jamás hemos negado en nuestros despachos, en el Parlamento Europeo, reuniones con oposiciones en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea, sean cristianodemócratas, liberales, conservadores, socialistas. Yo siempre digo, las credenciales se exigirán después, cuando ya llegue la democracia, no antes. Esto es lo que nos diferencia y por eso ya digo la complicación, ¿no? Muchas veces yo tenía un discurso preparado, pero a reacción un poco de lo que estoy viviendo y con las instituciones europeas como telón de fondo, si realmente van a tomar conciencia o no de esto, mi aviso de que se va a intentar, que se va a hacer, que este informe es muy interesante y que por supuesto debe entregarse a la Comisión Europea y si consigo en la Comisión de Asuntos Exteriores o en algún organismo análogo del Parlamento Europeo, pues poder presentarlo. Pero ya he comentado de la dificultad de estos temas. Yo soy una persona que digo las cosas por delante, no cuento aquí historias para no dormir, ni promesas vacías. La dificultad es enorme por culpa de esa pasividad, si no boicot, por parte ideológico, que muchas veces no tiene ya nada que ver ni siquiera con la realidad de las cosas, ¿no? En fin, pero que sepan que ex eurodiputados como los que han hablado, eurodiputados, seguimos en la lucha por esto. Y desde luego, como
botón final, está claro que la Unión Europea en sus principios fundacionales, sus valores, no puede permitir que miles de personas esclavizadas, que los productos que vienen sean aceptados por nuestros mercados. Creo, sinceramente, que este informe debe estremecer la conciencia de toda Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Antonio, por esas palabras y mencionaba la concientización. Yo creo que en esa labor la prensa pudiera apoyar muchísimo. Nosotros pasamos entonces a la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Juan Palop, F en La Habana. Dice, buenos días. Quería saber qué pasos tenéis previstos dar ahora para difundir este informe y buscar que instituciones internacionales tomen medidas en consecuencia. Esta pregunta creo que es directamente para Javier Larrondo, perdón. Sí, pues nada, encantado. Gracias, Juan, por la pregunta. Nosotros sí ya hemos tomado acción, es decir, esto lo tienen las relatorías de Naciones Unidas, quienes ya están estudiando las posibilidades de acción, ¿vale? También lo tiene la CIDH, quienes también ya me han dicho que el tema es muy grave, que lo están estudiando y posiblemente veamos reacciones. Igualmente, la Comisión Europea en pleno va a recibir este informe por nuestra parte, pero también, como ha dicho Tono, eh, al que tengo que agradecer muchísimo que efectivamente en los últimos meses se peleó muy duro por algo que también es esclavitud, que es lo que ocurre en las brigadas médicas y no médicas, también los, los cruceros por el Mediterráneo y demás, es una cosa tremenda. Pues consiguió que eso fuera condenado en el informe anual y le felicito, porque estas pequeñas, estos pequeños pasos que representan tanto esfuerzo, sin embargo, allanan el camino para que los siguientes pasos sean mucho más fáciles, hacer concienciación. Y nosotros vamos a denunciar este tema directamente ante las autoridades de la Comisión Europea, ante las diferentes embajadas que hay en Cuba, ante los diferentes gobiernos de todo el mundo que compran esos productos y también, como ha dicho Javier Nart, vamos a tratar de hacer conciencia entre los comercializadores. Que algunos sabemos que va a ser en vano porque comercializan estos productos precisamente porque no tienen conciencia, pero habrá otros que se creen, como me han dicho algunos empresarios, que bueno, al menos damos dinero para los cubanos, aunque les quede poco. No, no, les queda poco, no. De cada puro que te fumas, les queda una milésima, 3 milésimas. No, eso ya no sirve de excusa. Algo quedará para el pueblo. Nada quedará para el pueblo. Porque también hay que decir otra cosa. La empresa Gaesa que está detrás de todo esto ni siquiera está domiciliada en Cuba. Está domiciliada en Panamá. Y además se le acaban de descubrir cuentas de saldos de activos por 18.000 millones de dólares. No de pesos cubanos. 18.000 millones de dólares. Casi toda la balanza exterior. Y ese dinero no va a la salud pública, igual que las misiones médicas cubanas tampoco, porque las misiones médicas cubanas facturan 6.000 millones y a la salud pública tienen el presupuesto de 62 millones, así que ¿dónde se quedan los 5.940 restantes, ¿no? Entonces, muy importante concienciar a los comercializadores también, a los que sean decentes, y concienciar a todos los gobiernos y tocar todos los palos, efectivamente. Y otras ONGs que se unan a esta lucha por el ser humano. Son 60.000 60.000 personas, seres humanos que están siendo esclavizados en unas condiciones tremendas. Nosotros hemos hecho este informe en base a 160 entrevistas con personas, no 53, no, 160. Eso es importante. 53 son los que se han atrevido a ponerlo en una declaración jurada con todos los datos, hasta su DNI. ¿Eh? Pero 163, los otros pobres 110, tienen un miedo tremendo porque viven bajo la tiranía. Así que gracias, Juan. Espero me he extendido demasiado, pero he respondido tu pregunta. Camila, cuando quieras.
Mirja Banchón de la Deutsche Welle online en español dice, me gustaría saber si en la miel cubana tan preciada en el mercado europeo hay trabajo forzoso o esclavo. Si hubiese, ¿qué parámetros permiten denominarlo así? Bueno, con respecto a la miel, tengo que decir que nosotros en el informe tenemos conocimiento de muchas otras cosas que no estamos poniendo porque esperamos ampliar la información, hacer un segundo informe y tocar muchos sectores. Tengo que decir que en la miel cubana todavía no he tenido feedback, no he preguntado tampoco, pero no he tenido feedback específico. Pero dada la pregunta, lo vamos a estudiar porque pudiera ser que nos encontremos con una situación semejante, pero no vamos a decir aquello que no tenemos constancia científica y absoluta que está ocurriendo. Con la miel no podemos decir nada al respecto. ¿Eh? Dice, dice Álvaro Peñas de El Conservador Europeo, pregunta, ¿creen que la Comisión Europea cambiará su actitud hacia el régimen tras la difusión de este informe? Bueno, creo que esa pregunta casi que la respondió Antonio, pero le podemos dejar a Antonio que amplíe un poco en ese ámbito, ¿verdad? ¿Tú crees? No, no va a cambiar su actitud. No. Vamos, se estrenó Calla Calas con una intervención a principio de año, todavía influida por ese sistema heredado, donde se venía a decir que más o menos que Cuba era una democracia imperfecta, ¿no? En un debate que hubo, ¿no? En fin, no molestemos a la pobre Calla, que es ex primera ministra, sabemos, es persona muy ocupada con el tema de Ucrania y está muy obsesionada con el frente oriental, lógico y normal, les afecta desde países bálticos, su desconocimiento sobre los temas latinoamericanos y este que nos preocupa es todavía manifiesto, pero sí tengo que decir de conversaciones con ella que con muchas ganas de escuchar y tal vez de tener esa posición un poquito más realista, ¿no? De la que han tenido predecesores suyos, ¿no? Esa es la única esperanza que me queda. Necesitamos tiempo para convencerla, pero mientras tanto en la comisión no creo que vayan a cambiar mucho. Hay así como vuelvo a insistir en el tema de Israel, una rapidez brutal, ¿me entiendes? Por razones de químicas parlamentarias, ¿no? Y futuras mociones de censura y tal y cual, la presidenta de la comisión se apresta rápido a anunciar la suspensión del acuerdo comercial con Israel por cuestión de derechos humanos, Cuba no, ¿no? Y lo cual no deja de ser un poco llamativo, ¿no? Es decir, y de ahí mi queja, ¿no? De esta doble vara de medir, ¿no? Es decir, oiga, pues también Cuba, ¿no? Donde miles de personas llevan muriendo desde hace 80 años, ¿no? En fin, bajo este régimen terrorista, asesino, ¿no? Sanguinario que llevan de los Castro y ahora del Díaz Canel, esta especie de fantoche que han puesto ahí, ¿no? Es decir, claro, es muy, muy complicado, ¿no? En fin, no quiero darles esperanza, podemos trabajar, se va a seguir trabajando como se ha hecho siempre. Ese no inicial se podría transformar a mitad de legislatura en un interés. No va a cejar el empeño, esto se lo aseguro, ¿no? En nombre de Leopoldo y de Javier lo hago. Muchas gracias. De AFP, Jordane Beltrán tiene varias preguntas. Javier, voy a leerlas por partes para que no se pierdan en la respuesta. Dice la primera pregunta, ¿tienen el porcentaje de la producción de carbón vegetal producida por presos comparativamente a la producción total? Pues mira, Camila, le respondo a, a AFP. Jordane Bertrán de AFP. Aquí veo la pregunta además. Fenomenal. Pues mira, estamos haciendo un ejercicio para tratar de obtener el share del mercado de carbón vegetal producido bajo esclavitud y carbón vegetal no producido bajo esclavitud. También con el tabaco. Además, con el tabaco, con los puros, los cigarros puros, lo vamos a poder hacer porque sabemos la producción por persona. En el carbón también sabemos la producción por preso. ¿Qué pasa?
que en el carbón estamos hablando de muchísimos más presos que en el tabaco. Por eso el tabaco saltó en nuestro informe cuando ya lo teníamos bastante avanzado. Sin embargo, el tema del carbón fue recurrente. De las 160 entrevistas que hemos tenido para hacer este informe, eso es importante recalcarlo, Jordane, no son 53, son 160, de los cuales 53 la han hecho jurada y la han hecho con estadísticas. El resto, los otros 110, también nos han respondido a todas las cuestiones y han verificado que la situación que está pasando es la que reflejan esos 53, ¿no? También es importante llegar a hacer un share. Lo vamos a hacer. Con el carbón sabemos que va a ser un share altísimo. ¿Por qué? Porque a los precios que están pagando el carbón supuestamente en la calle a 600 pesos la tonelada, es muy complejo que a un cubano le sirva para ganar los dólares necesarios para pagar en las tiendas militares la comida que necesita comer. Y por lo tanto, como es un negocio tan ruinoso y tiene una competencia desleal por parte de las prisiones porque sale gratis la mano de obra, ha fagocitado todo el mercado, Jordane. Es decir, hoy en día conseguir un sitio donde hagan carbón vegetal cubano que no sea bajo este esquema de esclavitud es harto imposible. Iba a decir difícil, harto imposible. Pero en los puros es distinto. En los puros yo sé que nos vamos a encontrar con una producción en las prisiones por los números que estamos manejando. Ya tenemos los números de 7 prisiones, cuántos presos están, cuánto producen cada día. Y sabemos los puros que venden a nivel mundial en unidades. Por lo tanto, podemos saber el share. El share actual es en torno al 8% de 7 prisiones. En el momento que nosotros lleguemos a tasar de las 242 las 40 prisiones o 30 prisiones que puedan tener estos trabajadores, podremos hallar una cifra de share y estaremos encantados en suministrarla. Entonces, en el tabaco, el share va a ser alto, decenas porcentuales. Podemos hablar del 40%, 50%, 30%, 60%, hasta que no concluyamos la investigación no lo sabremos. En el del carbón es prácticamente el 90%. Estoy absolutamente convencido, tanto por las 160 entrevistas, por el número de presos comunes que trabajan en el carbón, que son muchísimos más que en los puros, y por la producción diaria que les exigen, ¿no? Hemos visto cómo les exigen 1 tonelada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el share ahí es mucho, mucho más grande y probablemente sea un monopolio estatal en base a trabajo forzoso. Con respecto a otra pregunta que hacías, que te ha parecido muy interesante la foto de portada. Mira, nosotros teníamos una foto, me decías, ¿de dónde habéis sacado la foto? No sé si es para que te diga que es una foto de, no sé, de stock o algo así, pero te voy a decir de dónde viene la foto. Nosotros tenemos una foto de un preso al que le había caído una rama de marabú con sus espinas y le había abierto las tripas. Pero era de una calidad terrible. ¿Y qué es lo que decidimos en el equipo? Mira, sí, aquí se ve el carbón, se ve, pero esto es muy escatológico. Y en el equipo dijimos, mira, vamos a buscar una foto de archivo que refleje el trabajo esclavo, cadenas, tal, y vamos a no ser demasiado escatológicos con el material que manejamos, porque el material que manejamos puede herir la sensibilidad de las personas. Así que esa es la historia de la foto, ¿eh? Si me Camila. permite. Sí, si me permites, Javier, solamente agregar, porque yo soy periodista cubana, trabajo en Cuba, y es importante resaltar que hay que entender el contexto en el que se reúne todo este tipo de información y la falta, sobre todo la falta de transparencia total por parte de las autoridades. Eh, Jordane hacía otra pregunta también, Javier, dice que si saben desde cuándo comenzó la producción de tabaco y de carbón en las prisiones. Y además, en relación a las entrevistas, dice que si les parece suficientemente representativo para extrapolar a 60.000 presos.
Sí, eso es muy importante. Ya he hablado que no son 53, que son 160 los entrevistados. Ese es un cambio significativo respecto a la pregunta. La otra cuestión es, cuando tú tienes un escenario de 60.000 personas en los que quieres conocer una respuesta de tipo A o B, no tienes a 10 partidos políticos que se dividen los porcentajes, la estadística cambia y la muestra significativa cambia. En este caso, en la metodología al principio, está hecha por científicos y verá que tiene 13,5 puntos porcentuales de máximo error, ¿vale? Con una confianza del 95%, porque es una muestra aleatoria, etcétera, etcétera. Y 13,5 puntos porcentuales, por ejemplo, Jordane, te podría hacer pensar que en vez de que el 100% no recibieron atención médica, pues que no la recibieron el 83%. O que en vez de que el 50% de las mujeres fueron acosadas sexualmente, en realidad fueron, no sé, el 30% o a lo mejor el 70%. Es decir, estamos hablando de una muestra que para una pregunta de tipo A, B, sí, no, amenazaron a tu familia, etcétera, es sobrada, porque está estudiado estadísticamente. Claro, a la gente le impresionaría saber cómo se hacen las encuestas para los 20 y pico millones de votantes en España que con 1.000 encuestas o con 500 son capaces de acercarse a la verdad, porque la estadística es una ciencia muy interesante y que merece la pena utilizar también en este ámbito, ¿no? Muchas gracias, Javier. Ya hemos cerrado entonces con las preguntas de la prensa. Yo solamente agradecer a todos los panelistas, al trabajo también de Javier Larrondo, a los periodistas que han estado también pendientes y haciendo sus preguntas. Es importante, lo resaltaban también los panelistas, en los medios de prensa, darle cobertura a este tema porque es extremadamente grave. Yo lo decía al inicio también en mi presentación, los cubanos, prácticamente todos los cubanos conocemos desde hace décadas este tipo de historias, porque conocemos a alguien que ha pasado por eso o algún familiar incluso, pero por vez primera, gracias al trabajo de Prisoners Defenders, tenemos las cifras contrastables, testimonios reunidos más de o alrededor de 160 testimonios que reflejan este trabajo forzoso en las prisiones, el trabajo esclavo al que son sometidos los prisioneros cubanos. Ya no solo se trata de la explotación a los prisioneros políticos, de las torturas, de la represión, sino a toda la población carcelaria dentro de la isla. Nuevamente agradecerles también por la invitación. Gracias también que se me ha permitido terminar que Texas, el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, no ha hecho de las suyas y he podido estar durante toda la presentación. Gracias a todos. A quienes quieran seguir el informe completo, por favor, visiten el sitio web de Prisoners Defenders, las redes sociales también. Gracias a todos. Buenas tardes.